Hola, soy Carlos, y haré la voz de Jesucristo, de Pablo, el ángel, Judas y Dios Padre Celestial. Hola, soy Juan, y haré la voz de Juan. Hola, soy Diego, y haré la voz de David Diamond. Hola, soy Jorge, y estaré encargado de hacer la voz y leer este estudio bíblico, y una exhortación, realizado por Tito Martínez. Desenmascarando al fornicador y falso maestro David Diamond. Por Tito Martínez. 21 de enero de 2015. Actualizado y ampliado el 22 de enero de 2015. Índice. 1. Prólogo. Página 1. 2. La fornicación según la Biblia. Página 2. 3. El verdadero David Diamond. Página 5. 4. Video del falso arrepentimiento de David Diamond. Página 14. 1. Prólogo. Es un famoso evangelista, llamado David Diamond, al cual miles de evangélicos siguen, creyendo que es un gran siervo de Dios y un maestro de la palabra de Dios. Pues bien, en este documento importante usted va a conocer quién es realmente este famoso predicador y supuesto erudito en profecía bíblica, seguidor fanático de uno de los mayores falsos evangelistas y falsos maestros que han existido, el difunto evangelista de Puerto Rico Yeye Ávila. David Diamond puede ser definido perfectamente con estas tres palabras: un fornicario, un hipócrita, y un falso maestro, tal como le voy a demostrar seguidamente. Este documento que usted está leyendo es una actualización y ampliación del que escribí ayer día 21 de enero, porque resulta que el falso evangelista y falso maestro David Diamond ha publicado en YouTube un nuevo video donde él muestra un aparente arrepentimiento de la relación que tuvo con la señorita asexuada Alejandra Mar. Sin embargo, como veremos después, ese video de Diamond es un video lleno de teatrismo, mentiras e hipocresía descomunal. Antes de desenmascarar a este hipócrita hijo del diablo que se hace pasar por evangelista y por maestro de la palabra de Dios, vamos a ver brevemente lo que dice la Sagrada Escritura sobre la fornicación y los fornicarios. Ponga mucha atención, pues esto es crucial para la salvación de su alma. Después de leer esos pasajes bíblicos, insertaré el famoso video que hace unos meses han publicado unas personas en YouTube, y que se encuentra en el siguiente enlace, y que también quedará al principio, en la descripción del video subido por Sigo a Cristo 2013. En ese video queda totalmente desenmascarado David Diamond, ya que él mismo revela en ese video que es un fornicario. Ha sido una señorita, llamada Alejandra Mar, la que ha decidido denunciar de forma pública a ese falso evangelista, para que todos conozcan quién es realmente este individuo que se hace pasar por siervo de Cristo y por maestro de la palabra de Dios. Vamos, por tanto, a entrar en materia. 2. La fornicación según la Biblia. Vamos a leer los siguientes pasajes del Nuevo Testamento que hablan claramente de la fornicación y de los fornicarios, haciendo un breve comentario de texto de cada uno de esos pasajes. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29. Observe cómo en ese pasaje el apóstol Pablo dijo que a estos impíos que rechazan tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada, y una de las cosas que hacen estos réprobos es la práctica de la fornicación, que luego veremos en qué consiste. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. El pasaje es bien claro. Los santos de Dios no debemos juntarnos con los fornicarios, pero no con los fornicarios del mundo, sino con aquellos que dicen ser hermanos en la fe, pero luego practican la fornicación. Con ese tipo de individuos que dicen ser hermanos no debemos ni comer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. En ese pasaje el apóstol Pablo dijo que los injustos no heredarán el reino de Dios, y entre aquellos que no entrarán en el reino de Dios se encuentran los fornicarios.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 18. Ese pasaje es bien claro, en él el apóstol Pablo dijo que el tener sexo con rameras es fornicación, y los cristianos hemos de huir de eso, es decir, hemos de huir totalmente de las relaciones sexuales con rameras. Observe que el pasaje no dice por ninguna parte que tener sexo con tu novia sea fornicación, lo que dice es que quien se une a una ramera es un fornicario, y hemos de huir de tal pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. En ese pasaje se dice que una de las obras de la carne es la fornicación, es decir, el tener sexo con rameras. También hemos de saber que la fornicación no es solamente tener sexo con prostitutas, sino que también los maricones son fornicarios, tal como lo eran los perversos habitantes de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas capítulo 1, versículo 7. La Biblia, además de hablar de la fornicación física, también habla de la fornicación espiritual, y que consiste en la idolatría, es decir, adorar ídolos falsos, o la ambición por el dinero, la avaricia, lo cual es también idolatría. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios capítulo 5, versículo 3. En este pasaje se condena una vez más la fornicación, es decir, el irse con rameras, aunque también se puede referir a la fornicación espiritual, la idolatría. Nada de eso debe existir entre los verdaderos siervos de Dios, los santos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. En este pasaje se dice que hemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, y entre esas cosas que hemos de hacer morir, está la fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. El pasaje es bien claro, los verdaderos cristianos nos apartamos de la fornicación, jamás tenemos relaciones sexuales con prostitutas. Pagar dinero u otras cosas por el placer sexual es algo carnal, bajísimo y nauseabundo, pues es querer comprar con dinero algo tan hermoso, sagrado y creado por Dios como es el sexo por amor. Dar sexo por dinero es contaminar el cuerpo, y desvirtuar algo bueno que Dios creó, por eso es que los verdaderos cristianos huimos totalmente de la prostitución, jamás tenemos sexo con rameras. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. El texto no puede ser más claro, el matrimonio ha de ser honroso en todos nosotros, sin embargo, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquellos que se unen sexualmente con rameras, o son maricones, o a los que son infieles a su esposo o esposa, Dios los juzgará. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 21. Este pasaje dice que cuando los juicios de Dios se derramen sobre la tierra, los malvados ni siquiera se arrepentirán de su fornicación, es decir, seguirán teniendo relaciones sexuales con prostitutas, y seguirán siendo idólatras. Toma nota de esto, David Diamond. Repito, toma nota de esto, David Diamond. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto,
Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 5. En este pasaje del Apocalipsis, cuando se habla de esa mujer ramera, se está refiriendo a una iglesia falsa, con sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, la cual practica la idolatría, es decir, la adoración a dioses falsos, y además es avara, ambiciona el dinero y las riquezas. Los reyes de la tierra fornican con ella, es decir, practican las idolatrías asquerosas que esa iglesia les ofrece, y también comercian con ella, lo cual encaja perfectamente con la Iglesia Católica Romana, una iglesia ramera y falsa que practica la fornicación espiritual, la idolatría, y además está adornada con oro y piedras preciosas con la cual sus reyes amantes la han enriquecido a lo largo de los siglos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Este pasaje es bien claro. Y es una advertencia terrible para todos los fornicarios. Tendrán su parte en el lago de fuego, donde sufrirán tormento hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. El verdadero David Diamond, una vez hecho ese pequeño e importante estudio bíblico sobre el tema de la fornicación, vamos a ver el siguiente video, donde usted conocerá quién es realmente el famoso evangelista y maestro de la palabra, David Diamond. Es recomendable que lo vea completo antes de seguir leyendo este documento. Seguidamente voy a pegar unas cuantas fotos de los chats que David Diamond tuvo el año pasado, el 2014, con la señorita Alejandra Mar, una bella dama soltera, mayorcita, pero aún con atractivo sexual, y que, según ella, jamás ha tenido relaciones sexuales ni le interesa el sexo. Ponga usted mucha atención a esos chats, léalos atentamente, porque en ellos David Diamond confiesa abiertamente que ha practicado la fornicación, aunque él ahora lo niegue de forma hipócrita y cínica en el video que ha publicado de su falso arrepentimiento. Y ojo, él ha sido un fornicario empedernido al mismo tiempo que predicaba y enseñaba a otros en el púlpito, es decir, mientras él mismo enseñaba que la fornicación es pecado, en secreto él la practicaba con putitas que le hacían de todo. Pero como dijo Jesús, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y efectivamente, ha salido a la luz, quedando demostrado la hipocresía de este falso maestro que enseña doctrinas de demonios, como demostraré más adelante. Cuando entremos en el apartado 4, y analicemos el video del falso arrepentimiento de David Diamond, usted se dará cuenta perfectamente cómo el diablo ha cegado y engañado a este falso maestro, hipócrita, comediante, cínico y embustero, y que su público arrepentimiento no es más que un viejo truco teatrero de comediante, para que su famoso ministerio no quede totalmente destruido, y su reputación destrozada. Dicho esto, veamos unas cuantas fotos de algunos de los chats que este farsante y falso maestro tuvo con la señorita Alejandra Mar, la cual se dejó engañar por las falsas doctrinas y por el carisma de este farsante y emisario de Satanás disfrazado de ministro de Cristo. Las fotos de los siguientes chats de Skype las he tomado del video insertado más arriba. Lea atentamente.
Como puede ver, en esos chats el falso evangelista David Diamond intenta claramente seducir sexualmente a la virgencita y bella Alejandra Mar, contándola el muy idiota como él practica sexo de todo tipo con otras hembras. Él cuenta con todo detalle a Alejandra las prácticas sexuales que él hace con esas putitas, y que ellas hacen con él, como por ejemplo, lamerle el agujero del trasero. Entre otras prácticas sexuales más. La propia señorita Alejandra relata en ese video cómo Diamond le enseñaba por la cámara el pito, el pene, masturbándose delante de ella, para así conseguir que la pobre virgencita Alejandra se excitara sexualmente y se acostara con él, tal como hacen las otras putitas con las cuales él fornica. Dicho en otras palabras, este falso evangelista se une con prostitutas, es por tanto un fornicario en todo el sentido bíblico de la palabra, y él muy pendejo y fornicario quería que esa señorita Alejandra Mar le hiciera también lo mismo a él. Es decir, la tomó también por puta, como el resto de las putas con las que él tiene sexo, pero obviamente, la señorita Alejandra no cayó en el juego pornográfico de este falso evangelista y falso maestro, y lo denunció por medio de internet, tal como hemos visto en el video. Muy bien por ella, la felicito por su valentía e integridad femenina, y espero que algún día usted encuentre un verdadero esposo que la sea fiel. Acá tenemos dos fotos de la bonita Alejandra Mar que aparecen en ese video. Y acá tenemos a este farsante e hipócrita de David Diamond haciéndose pasar por maestro de la Biblia y por judío mesiánico. Observe la estrellita satánica de 6 puntas de la bandera del moderno Estado de Israel, indicando así que él está al servicio de la sinagoga de Satanás. Obsérvele también con ese gorrito horrible y estúpido en la cabeza, llamado kipa, para así hacer creer a muchos que él tiene un aura especial de predicador judío, y de esta manera poder engañar mucho más fácilmente a personas ignorantes y necias que creen que por ser predicador judío ya tiene una bendición especial de Dios o un mayor conocimiento de la Biblia. Por eso es que este hijo del diablo se pone ese ridículo gorrito. Pero no es más que un falso judío, tal como dijo el propio Jesús. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. David Diamond es uno de esos mentirosos que menciona Jesús, de los que dicen ser judíos, pero no lo son. El fornicador Diamond sencillamente pertenece a la sinagoga de Satanás, está al servicio del diablo, pero eso sí, con apariencia de piedad. Y con esa apariencia de santo varón de Dios ha conseguido engañar a muchos y muchas ignorantes, hasta ahora, cuando está siendo desenmascarado totalmente por medio de este importante documento y video publicado a todos por este canal de la verdadera doctrina cristiana, Sigo a Cristo 2013. El apóstol Pablo ya predijo claramente la venida de estos farsantes e impostores que se harían pasar por ministros de Cristo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ahí lo tiene, estos farsantes tienen apariencia de piedad, parecen predicadores del Evangelio y ministros de Cristo, pero luego, cuando se les desenmascara y sale a la luz la vida secreta de ellos, se revela lo que realmente son, como es el caso del farsante David Diamond, porque como dijo Jesús, no hay nada oculto que no salga a la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Marcos capítulo 4, versículo 22. 4 Video del falso arrepentimiento de David Diamond.
Y ahora hemos llegado a una de las partes más importantes y sustanciosas de este importante documento y video publicado por Sigo a Cristo 2013, porque vamos a ver y a analizar lo que este hijo del diablo y falso maestro, David Diamond, dice en ese video, un video que él mismo ha hecho y ha publicado en YouTube el día 21 de enero de este año 2015, es decir, hace 4 días de la publicación de este video por Sigo a Cristo 2013, y lo que es peor, un video que está siendo apoyado por sus amiguetes y falsos maestros pastores, como son los predicadores de mentiras Antonio Bolaínez, Daulín Ureña y Miguel Rosell. Todos los cuales predican las mismas mentiras satánicas y perversas que predica David Diamond, especialmente esa gran mentira del pretribulacionismo, pero esto lo veremos más adelante. En primer lugar vamos a ver el video del falso arrepentimiento de David Diamond, y que lo encontrará en el 2 enlace que está publicado en la descripción de este video. Una vez visto el comunicado oficial que David Diamond da en ese video, vamos a analizar lo que este comediante farsante y embustero patológico dice en ese video, se va a sorprender. Vamos primero al minuto 3:44, donde este hijo del diablo dice literalmente lo siguiente, corre video. Pero quiero dejar en claro lo siguiente. Yo en ningún momento cometí un pecado con un contacto físico sexual. Yo cometí una imprudencia cibernética. Un terrible error. Pero quiero dejar en claro lo siguiente. Yo en ningún momento cometí un pecado con un contacto físico sexual, yo cometí una imprudencia cibernética, un terrible error. Observe bien, este sujeto hipócrita está diciendo bien clarito que él, en ningún momento, cometió un pecado de contacto físico sexual. Pues claro, él no lo cometió con la señorita Alejandra Mar, porque ella no quiso hacerlo jamás contigo, so gilipollas fornicario. Pero sí que lo hacías con las rameras con las que fornicabas. Tal como tú mismo lo dices en esos chats que he publicado más arriba, acá lo pego, son tus propias palabritas y con todo lujo de detalles, los chats son de los meses julio y agosto del 2014. Todo se dio en ese rato, de todo. Se bañaron en mi leche y se refregaban con ella. Mi culo me lo lamieron. Es rico. ¿Sabes algo? Disfruté del sexo con ellas. Las ordené. Estuve follando. Hagamos porno. Lo filmamos y lo vemos solos. Me lamieron el culo. Es rico, tiene olor y sabor diferente. Empezaron a tocársela y a mí también. Una de ellas me chupaba el pene, la otra el culo. Luego les lamía el culo a ambas. Una me orinó. Estaban las dos, y estaban viendo porno en su casa. Y en eso una de ellas me besó en la boca, y la otra vino a lamerla a ella. Fue lo más rico que vi. ¿Lo ha leído usted bien, estimado lector? En esos chats este falso maestro y mentiroso patológico confiesa con todo lujo de detalles las prácticas sexuales que él hacía en ese tiempo con esas rameras, siendo él un supuesto predicador del evangelio. Y ahora el muy cínico y embustero hace el día 21, este video de falso arrepentimiento y dice bien clarito, veamos nuevamente ese video. Pero quiero dejar en claro lo siguiente. Yo en ningún momento cometí un pecado con un contacto físico sexual. Yo cometí una imprudencia cibernética. Un terrible error. Pero quiero dejar en claro lo siguiente. Yo en ningún momento cometí un pecado con un contacto físico sexual, yo cometí una imprudencia cibernética, un terrible error. Observe bien, este sujeto hipócrita está diciendo bien clarito que él, en ningún momento, cometió un pecado de contacto físico sexual. Pues claro, él no lo cometió con la señorita Alejandra Mar, porque ella no quiso hacerlo jamás contigo, so gilipollas fornicario. Pero sí que lo hacías con las rameras con las que fornicabas. Tal como tú mismo lo dices en esos chats que he publicado más arriba, acá lo pego, son tus propias palabritas y con todo lujo de detalles, los chats son de los meses julio y agosto del 2014. Todo se dio en ese rato, de todo. Se bañaron en mi leche y se refregaban con ella. Mi culo me lo lamieron. Es rico. ¿Sabes algo? Disfruté del sexo con ellas. Las ordené. Estuve follando. Hagamos porno. Lo filmamos y lo vemos solos. Me lamieron el culo. Es rico, tiene olor y sabor diferente. Empezaron a tocársela y a mí también. Una de ellas me chupaba el pene, la otra el culo. Luego les lamía el culo a ambas. Una me orinó. Estaban las dos, y estaban viendo porno en su casa. Y en eso una de ellas me besó en la boca, y la otra vino a lamerla a ella. Fue lo más rico que vi. ¿Lo ha leído usted bien, estimado lector?
En esos chats este falso maestro y mentiroso patológico confiesa con todo lujo de detalles las prácticas sexuales que él hacía en ese tiempo con esas rameras, siendo él un supuesto predicador del evangelio. Y ahora el muy cínico y embustero hace el día 21, este video de falso arrepentimiento y dice bien clarito, veamos nuevamente ese video. ¿Se dieron cuenta? Dijo. Yo en ningún momento cometí un pecado con un contacto físico sexual. Escucha bien, Diamond, ¿cómo te atreves a mentir de esa manera, hijo del diablo? Y además, mientes poniendo a Dios y a Cristo como testigos de tu hipócrita y falso arrepentimiento, haciendo en ese video un teatrismo nauseabundo y de lagrimitas, para engañar a la mayor cantidad de personas posible, apelando a su sentimentalismo, pero mintiendo de una forma descarada y satánica, diciendo que tú no cometías pecados sexuales en ese tiempo, pues tus mismas palabras te condenan. Acá no soy yo quien te está condenando en este documento, son tus propias palabras las que te condenan. Pues como dijo Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Son tus palabras las que te condenan, siervo del diablo. Repito, yo no te condeno, ni hago leña del árbol caído, solo te desenmascaro de forma pública, porque no soporto a los santurrones hipócritas y farsantes como tú. Que con mucha labia y carisma satánico y carnal engañan con doctrinas de demonios a miles de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Pero sigamos analizando lo que este impostor y mentiroso patológico dice en ese video, porque tiene tela. A partir del minuto 13:30 del video, este hipócrita, mentiroso y falso maestro dice que Jesucristo mismo le habló personalmente, y que le dijo lo siguiente. Corre video. El Señor Jesucristo me habló en las últimas horas. Y recuerdo estas palabras que me las dijo Él en persona. David, hijo mío, tú eres mi siervo. No temas ni desmayes. Yo estoy contigo para defenderte. Bástate mi palabra, yo no te deseché. Mi perdón es todo lo que tú necesitas. Levántate, porque largo camino te resta. ¿Lo escuchó? Dijo lo siguiente. David, hijo mío, tú eres mi siervo, no temas ni desmayes, yo estoy contigo para defenderte, bástate mi palabra, yo no te deseché. Mi perdón es todo lo que tú necesitas, levántate, porque largo camino te resta. Y seguidamente este farsante y comediante descomunal hace sus hipócritas lloriqueos, para que el cuento diabólico de falso arrepentimiento sea más creíble a los ingenuos. Vamos a ver, ¿realmente usted cree, estimado lector, que Jesucristo puede hablar en persona y decir esas cosas a alguien que miente diciendo que no ha tenido contacto físico sexual con nadie, y que encima enseña doctrinas falsas y de demonios? Es absolutamente imposible. Mire usted, ni Dios ni Jesús dirán jamás que un fornicario y un falso maestro es su siervo. Uno que fornica con putas y que predica burdas doctrinas de demonios es absolutamente imposible que sea un verdadero siervo de Cristo, imposible. Al contrario, el tal es un emisario de Satanás, que con apariencia de piedad y carisma satánico engaña a muchos. Mira, Diamond, hijo del diablo, tú mismo sabes que estás mintiendo cuando dices que Jesucristo mismo te habló personalmente a ti, diciendo que tú eres su siervo. Lo que estás haciendo es algo tan satánico y abominable, que si no te arrepientes genuinamente de esa gran mentira, lo que te espera al final es la condenación en el lago de fuego, donde irán a parar todos los mentirosos. Tú no eres un siervo de Cristo, pues predicas mentiras abominables y antibíblicas, como son, por ejemplo, las doctrinas del pretribulacionismo, el trinitarismo, o los sufrimientos eternos en el infierno, lo cual tú predicas hasta la saciedad en el púlpito. Sabemos perfectamente que tú predicas la misma mentira satánica que predicaba tu adorado maestro, el fallecido J.J. Ávila, con el cual tú trabajaste muchos años en su ministerio. Tú pretendes ser ahora su sucesor, y por eso es que el mensaje central que tú predicas es esa mentira asquerosa y diabólica del pretribulacionismo, es decir, la mentira abominable de que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, doctrina que predicó de forma satánica y fanática ese farsante y falso evangelista llamado J.J. Ávila, y que tú también predicas, siendo apoyado en esa mentira por otros falsos evangelistas y falsos pastores, como son Antonio Bolaínez, Daulín Ureña, y Miguel Rosell, los cuales enseñan igual que tú la misma mentira satánica del pretribulacionismo.
Luego, al final de este documento, hablaré de esta doctrina diabólica que tú y tus amigos compinches de secta predicáis, engañando así a miles de personas, y que es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia, y que sin duda llevará a la condenación a millones de personas que rechazan la verdad. Pero sigamos analizando lo que este engendro del diablo, disfrazado de ministro de Cristo, dice en ese video. En el minuto 20:33 del video, este engendro del diablo dice la siguiente mentira. Corre video. Es más, en ningún momento yo, David Diamond, he pecado contra la doctrina del Señor Jesucristo. En ningún momento he predicado alguna herejía que vaya en contra de la verdad de su palabra. Mis hermanos, la doctrina no fue pisoteada. Es más, en ningún momento yo, David Diamond, he pecado contra la doctrina del Señor Jesucristo. En ningún momento he predicado alguna herejía que vaya en contra de la verdad de su palabra. Mis hermanos, la doctrina no fue pisoteada. ¿Lo vio y escuchó? Dijo. En ningún momento, yo, David Diamond, he pecado contra la doctrina del Señor Jesucristo. En ningún momento he predicado alguna herejía que vaya en contra de la verdad de su palabra. Mis hermanos, la doctrina no fue pisoteada. David Diamond miente de forma descarada. Realmente este sujeto es una de las personas más mentirosas y cínicas que he conocido. Las doctrinas que él predica, por supuesto, que están en contra de la doctrina del Señor Jesucristo. Él es un auténtico hereje en todo el sentido bíblico de la palabra, de la misma manera que lo son sus hermanos de secta, los falsos pastores Raulín Ureña, Antonio Bolaínez y Miguel Rosell. Y voy a poner un sencillo ejemplo de hasta qué punto estos falsos maestros se han apartado de la verdadera doctrina de Jesucristo y pisotean su palabra. Ellos enseñan de forma fanática que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, esa doctrina se conoce como el pretribulacionismo. ¿Cuándo Jesús enseñó esa doctrina? Jamás. Cristo jamás predicó semejante babosada antibíblica. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde él dijera que sus discípulos serán sacados de la tierra rumbo al cielo antes de una tribulación de 7 años. Al contrario, Jesús enseñó bien claro que sus discípulos tendríamos en la tierra tribulación. Juan, capítulo 16, versículo 33. Él dijo que sus discípulos, los verdaderos cristianos, seríamos entregados a tribulación. Mateo, capítulo 24, versículo 9. Y ponga atención. Jesús dijo bien claro que el arrebatamiento de sus discípulos ocurrirá cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leerlo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo, capítulo 24, versículos, del 29 al 31. Dice ese pasaje que los escogidos, los verdaderos cristianos, serán reunidos antes de una tribulación de 7 años. En ninguna parte. Jesús lo que dijo es que Él vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, lo cual armoniza perfectamente con lo que dijo el apóstol Pablo en este otro pasaje, cuando habló del arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos desde el 15 al 17. Como puede ver, el apóstol Pablo dijo bien claro que el arrebatamiento de los verdaderos cristianos, para recibir a Cristo en el aire, sucederá cuando el Señor venga en gloria, y Cristo vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Y es entonces cuando los escogidos de Dios, la Iglesia de Cristo, serán reunidos por los ángeles, para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, Jesús enseñó bien claro que el arrebatamiento de su Iglesia sucederá inmediatamente después de la tribulación, no antes de una tribulación de 7 años. En la Biblia ni siquiera se habla de una futura tribulación de 7 años, eso fue un burdo invento del siglo XIX, pero sin ninguna base bíblica. Lo que sí se predice en la Biblia es un futuro período de 42 meses o 3 años y medio, durante los cuales la bestia reinará y matará a los santos de Dios. Apocalipsis, capítulo 13 versículo 5 y versículo 7, y 42 meses no son 7 años. Entonces, ¿por qué usted, Diamond, predica esa doctrina satánica de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Por qué enseña usted todo lo contrario de lo que enseñó Jesucristo? Usted predica esa mentira del diablo porque sencillamente su adorado y falso evangelista, J.J. Ávila, también la predicó durante más de 50 años, y usted simplemente imita a ese engendro del diablo que se hizo pasar por evangelista y maestro de la profecía bíblica, cuando en realidad era un total analfabeto bíblico, además de un arrogante y mentiroso descomunal, pero bien disfrazado de siervo de Cristo, para engañar a muchos. Usted es tan arrogante que es incapaz de reconocer la verdad de lo que le estoy diciendo en este documento. Usted jamás podrá refutar con la Biblia lo que le acabo de decir. Usted es un vulgar hereje y falso maestro, con ese carisma satánico que tiene y su verborrea carnal, y con ese teatrismo que tiene ha conseguido seducir y engañar a miles de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Por eso es que desde acá le exhorto en el nombre de Jesucristo, y le insto a que se arrepienta de sus herejías y mentiras doctrinales, deje cuanto antes de predicar esa y otras doctrinas de demonios que son contrarias a la doctrina de Jesucristo, pues si no lo hace, lo que le espera al final es el lago de fuego, donde irán a parar todos los mentirosos como usted, y en ese lugar de tormento y destrucción llorarán y crujirán de dientes hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús, Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, y Mateo capítulo 10, verso 28. David Diamond, le podría hablar a usted de otras doctrinas falsas y diabólicas que usted predica desde el púlpito, como son las doctrinas del falso Dios Trino, la de la inmortalidad del alma, o la de los sufrimientos eternos en el infierno, doctrinas satánicas y repugnantes 100%, pero he preferido acá refutarle solamente la doctrina del pretribulacionismo, citando las propias palabras de Jesús, en Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31, ya que es la doctrina que usted considera central y fundamental en su ministerio apóstata llamado Historia del Futuro. El resto de doctrinas falsas y perversas que usted enseña y predica, están totalmente refutadas en mi sitio web, uno de los más conocidos de internet, www.las21tesisdetito.com. Lo que le estoy diciendo, Diamond, es lo mismo que le digo a sus asociados pastorcillos de pacotilla, y falsos maestros, llamados Antonio Bolaínez, Daulín Ureña y Miguel Rosell, los cuales predican las mismas mentiras satánicas que usted predica. Al final de este importante documento, daré los enlaces de unos estudios bíblicos míos, donde pulverizó completamente con las sagradas escrituras, esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Si usted ama realmente la verdad, lo cual dudo, lea esos estudios bíblicos, y aprenderá lo que es verdadera doctrina cristiana, y de esta manera Dios realmente podrá hablarle a usted, para guiarle a un genuino arrepentimiento, y no a la payasada hipócrita, santurrona y lacrimógena que usted ha hecho, en ese video de falso arrepentimiento. Atrévase usted a tener un diálogo o estudio doctrinal conmigo, un debate. ¿A que no se atreve? No se atreve, porque usted mismo sabe que le haría picadillo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que ni usted, ni Daulín Ureña, ni Antonio Bolaínez, ni Miguel Rosell, se atreven a tener debates doctrinales conmigo, ya sean por escrito o en audio. No se atreven porque no pueden refutar con la Biblia lo que yo, y otros muchos cristianos bíblicos como yo, creemos y enseñamos. Al pulverizar y refutar con la Biblia esa mentira satánica del pretribulacionismo, su ministerio y el de esos falsos pastores queda totalmente destrozado y desenmascarado, se hunden completamente.
Por eso es que ustedes huyen como ratas cobardes cuando un servidor les reta a tener debates o estudios doctrinales conmigo, porque a ustedes lo único que les interesa es seguir predicando esa asquerosa doctrina de Satanás, el pretribulacionismo, para ganar la mayor cantidad de seguidores descerebrados y descerebradas que llenen sus bolsillos y les dé un falso carisma y falsa apariencia de grandes siervos de Dios y de maestros en la profecía bíblica, cuando lo que realmente son ustedes es todo lo contrario, emisarios de Satanás, falsos pastores y falsos evangelistas de una hipocresía y santurronería repugnante y descomunal, ya que ustedes pretenden denunciar y desenmascarar las falsas doctrinas de otros, como por ejemplo los que predican el falso evangelio de la prosperidad, mientras que usted y el resto de falsarios como usted predican otras burdas doctrinas de demonios mucho más peligrosas que la doctrina de la prosperidad predicada por esos farsantes como Cash Luna, Ben Yin, Ana Maldonado, César Castellanos, etcétera, etcétera. Hipócritas, santurrones e hijos del diablo es lo que son ustedes también, como lo son los otros. En ese video que usted ha hecho ayer no hay un auténtico y genuino arrepentimiento, por la sencilla razón de que usted no se ha arrepentido de las doctrinas de demonios que enseña, incluso usted ha mentido descaradamente en ese video, diciendo que no tuvo sexo con nadie, cuando resulta que en el chat de Esquipe usted mismo dice todo lo contrario, y explica con todo lujo de detalles los actos sexuales que hacía con las putas con las cuales fornicaba, mientras que intentaba seducir también a esa pobre señorita llamada Alejandra Mar. ¿Se ha arrepentido usted de sus relaciones sexuales con putas? No. Usted sigue siendo un fornicario en todo el sentido bíblico de la palabra, usted simplemente se ha arrepentido de las babosadas pornográficas que le dijo a esa pobrecita criatura asexuada llamada Alejandra Mar, pero realmente usted no se ha arrepentido de su vida de fornicario. Y ya sabe lo que dice la escritura sobre los fornicarios, al comienzo de este documento le mencioné esos pasajes. Lo que veo en ese video es simplemente una actuación hipócrita y teatrera, adornada con lagrimeos cínicos y patéticos, para convencer a otros, pero no hay un genuino arrepentimiento por su parte, porque si usted realmente se hubiera arrepentido de sus pecados, entonces habría confesado en ese video que usted es un fornicario y un falso maestro que predica doctrinas de demonios, pero no lo ha hecho. Simplemente ha hecho una obra de teatro santurrona e hipócrita absolutamente nauseabunda. Usted con ese video de falso arrepentimiento posiblemente podrá engañar y emocionar a muchos ignorantes e ingenuos, personas que se dejan guiar y engañar por sus emociones carnales, en lugar de dejarse guiar por las sagradas escrituras y por el Espíritu de Dios, pero a los verdaderos santos de Dios usted no nos puede engañar jamás, porque nosotros sí que hemos conocido la verdadera doctrina, y la predicamos a muchas personas, y además andamos en verdadera santidad, haciendo la voluntad de Dios, y no en hipocresía santurrona apestosa, que es lo que usted hace, y no solo usted, sino también otros muchos falsos pastores y falsos evangelistas como usted. Seguidamente inserto los enlaces de varios estudios bíblicos míos, donde pulverizó con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, esa doctrina satánica y perversa del pretribulacionismo, enseñada por emisarios de Satanás y falsos evangelistas como David Diamond, Daulín Ureña, Antonio Bolaínez, Miguel Rosell, y muchos más. Si usted desea contactar conmigo, o tener un debate doctrinal conmigo, acá tienen mi email y mi teléfono, las21tesis@gmail.com. Teléfono, más 346, 19, 34, 25, 49. Desde Madrid, España. Tito Martínez. Como ven y oyen, soy Sigo a Cristo 2013, el canal de la verdadera doctrina cristiana, al servicio de los cristianos bíblicos. En cualquier momento, otro estudio bíblico, de otro hermano en la fe. A mis hermanos gracia y paz, y a los que todavía están en las tinieblas, que Dios les dé la luz y los bendiga. Fin. Pero a